¿Es la aspirina buena para tu corazón? La aspirina puede prevenir un ataque al corazón. Puede también aumentar las posibilidades de sobrevivir durante un ataque al corazón y reducir el riesgo de un segundo ataque. Los ataques al corazón son causados por una condición llamada aterosclerosis, también conocida como coágulo en las arterias. La aspirina previene un infarto impidiendo que se formen estos coágulos. Hoy, en A Su Salud, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo intervencionista y director médico de Cardiovascular Research Institute, nos comenta los beneficios de la aspirina para el corazón. Además, sobre un programa médico en el que se realizan chequeos cardiológicos sin costo para las personas que ya han sufrido un infarto. Entérese más. Hoy, en A Su Salud, conozca sobre la degeneración macular, una de las causas principales de la pérdida de visión en las personas mayores de 60 años. Una enfermedad que afecta la visión central clara que se necesita para realizar las actividades en las que hay que ver directamente, como la lectura, la costura y el conducir. El doctor Humberto Ruiz García, especialista en retina, nos explica cuáles son las causas de la degeneración macular. Conozca más. Ataca como un latigazo y nos inmoviliza. Quien lo ha sufrido no lo olvida. Un dolor punzante que puede ser consecuencia del deterioro de los discos lumbares, que comprimen el nervio ciático o bien debido a una tensión excesiva de los músculos de los glúteos. Hoy, en el estudio de los especialistas, el fisiatra Enrico Sotelo nos platica los beneficios de la fisioterapia para este tipo de dolor. Un procedimiento que logra que usted luzca tan joven y vital como en realidad se siente, eliminando cúmulos de grasa y exceso de piel y músculo de la zona de sus párpados, la blefaroplastia o cirugía de párpados. Hoy, en A Su Salud, el doctor Enrique Andrade, especialista en cirugía estético-facial de la Torre de Especialidades Puerta de Hierro, nos platica quiénes son los candidatos a esta cirugía. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte de la República Mexicana. Te invito muy cordialmente para que te quedes a disfrutar de este espacio médico. Ya veíamos en este avance todo lo que tendremos el día de hoy. Primeramente, estaremos platicando con el doctor Humberto Ruiz García. Él es retinólogo y bueno, nos habla de un padecimiento propio de la edad después de los 60 años, lo que es la degeneración macular, que empieza con una pérdida de la vista. Y bueno, esto es un padecimiento que es sus síntomas pues son muy específicos, pero no hay dolor, y es muy importante que usted esté al pendiente de su vista ante todo este tipo de alteraciones para que se acerque a su retinólogo. En este caso, el doctor Humberto Ruiz García pues nos habla de este interesante tema. Bienvenidos al programa de los especialistas. Participe en él, www.asusalud.tv. Si usted nos ve por internet, muchísimas gracias. Para quienes quieren hacer algún comentario, enriquecer este espacio con sus preguntas, algunas inquietudes, a través de joelflores@susalud.tv. Bienvenidos pues al programa de los especialistas. Iniciamos con el doctor Humberto Ruiz García de Clínica Santa Lucía. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Les habla el doctor Humberto Ruiz García. El día de hoy hablaremos sobre la degeneración macular relacionada a la edad. Esta es una enfermedad sumamente importante, ya que afecta la visión central, la visión que nos permite leer y ver caras en personas mayores de 60 años. Y es altamente prevalente, o sea, muy común en países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo mismo, debemos saber cuáles son sus síntomas y cuándo debemos buscar a un oftalmólogo para saber si tenemos esta enfermedad y cómo tratarla. En principio les diré qué es la mácula. La mácula es el área central de la retina, que es el tejido que se especializa en convertir la luz en un estímulo nervioso que nuestro cerebro puede interpretar. Si ésta se daña, la visión baja. ¿Cómo podemos saber si tenemos degeneración macular relacionada a la edad? El signo principal es visión borrosa o disminución de la visión central. Algunas personas ven un círculo gris o un estorbo en la visión central, y ese puede ser el primer dato. Otras personas simplemente tienen problemas para leer los letreros en la calle, o les cuesta más hacer sus actividades diarias como la costura o la cocina.
Es muy importante que si usted tiene estas molestias se presente con un oftalmólogo para que lo revise. Existen dos formas principales de la degeneración macular relacionada a la edad, la forma seca y la forma húmeda. Aunque la enfermedad que se conoce como seca es más común, la forma húmeda es la que más baja la visión y la que, si se atiende a tiempo, se puede tratar de manera efectiva para limitar el daño visual que provoca. En la actualidad existen distintos tratamientos para las dos formas de la enfermedad. La forma seca se puede tratar con antioxidantes. Con esto me refiero a que son vitaminas a altas dosis que debe recetar un oftalmólogo si es que se detecta que tiene degeneración macular relacionada a la edad de tipo seco. Y en el caso de la enfermedad de tipo húmedo, se puede tratar con medicamentos que se inyectan dentro del ojo y también se puede tratar con algunos tipos de rayos láser que limitan el avance de la enfermedad. Para saber si usted tiene degeneración macular relacionada a la edad, el oftalmólogo debe primero que nada revisar su visión. Debe dilatar su pupila y en la mayoría de los casos deberá realizar estudios en los cuales puede tomar tomografías de su retina, al igual que fotografías que permiten ver si no hay cicatrización dentro de la retina que nos avise que hay que tratar esta enfermedad. De tal manera que si usted tiene alguna alteración en la cual su visión central ha disminuido o francamente nota que desde hace tiempo le cuesta trabajo leer o distinguir caras, acuda de inmediato al oftalmólogo para detectar esta enfermedad. Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializada en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio, actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece consulta general de oftalmología, subespecialidad en todas las áreas de la oftalmología, segmento anterior, retina, córnea, glaucoma, estrabismo, oculoplastía, uveitis. 4 quirófanos equipados con la mejor tecnología para realizar cirugía refractiva, cirugía de catarata con faco e implante de lente intraocular, corrección de estrabismo, corrección de la alteración en la posición y función de los párpados, urgencias las 24 horas los 365 días del año, equipo de gabinete para diagnóstico. Clínica Santa Lucía, a sus órdenes en Manuel Acuña 2941 en Providencia, aquí en Guadalajara, Jalisco. El teléfono es el que ve en pantalla, 3642 8181 aquí en Providencia. Clínica Santa Lucía, una de las mejores clínicas de México. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Ya está con nosotros de Cardiovascular Research Institute, del edificio profesional del Carmen, del Hospital Ángeles del Carmen, del Hospital Arboledas y en Colima, en el Centro Médico de Colima, en Colima. El doctor Luis Virgen, ¿cómo está, doctor? Bueno, muy bien, ¿y tú? Bien, doctor, recién llegado, ¿de dónde? ¿Santiago de Chile? Santiago de Chile, Joel. ¿Cómo le fue? Bien, muy bien. Tuvimos el Congreso Latinoamericano por ahí de cateterismos. Tuvimos la oportunidad de estar por ahí participando, Joel. Qué bien. Pues bienvenido a Guadalajara, bienvenido al programa de los especialistas. Siempre decimos del aeropuerto al estudio de los especialistas, el doctor Virgen, ¿no? Van a pensar que no trabajamos. Bueno, es que está en constante actualización. Así es. Doctor, usted en esta ocasión nos va a hablar de la aspirina. ¿Será un mito? ¿Es una realidad? La aspirina suministrada se cree puede prevenir infartos y no solamente un primer infarto, sino en un segundo evento. Sí, fíjate, Joel, que es muy interesante porque hemos hablado mucho de los pacientes que tienen un infarto, de cómo es su evolución y cómo necesitamos hacer ciertas cosas, entre ellas la parte de prevención secundaria. Y la parte de prevención secundaria va encaminada a no volver a tener un evento cardiovascular, a no tener un nuevo infarto, a no tener un evento vascular cerebral, una enfermedad en las arterias periféricas. Y muchas veces estos pacientes lo primero que les sugerimos a todos es la rehabilitación, de la cual platicamos en el programa pasado. Pero además de la rehabilitación, el paciente necesita tomar medicamentos y muchas veces el paciente infarto dice, oye, ¿será que están bien los medicamentos? ¿El medicamento me lo voy a tomar de por vida? ¿Cuánto tiempo lo tengo que tomar o cuáles son los medicamentos que tengo que tomar? El primer mensaje yo creo que sería es que todos estos pacientes van a necesitar medicamentos de por vida. A veces algunos, a veces otros, pero necesitan un control de sus medicamentos. Y nuevos protocolos, ¿no, doctor, en medicamentos? Sí. Porque actualmente hay medicamentos muy novedosos y que el paciente queda fuera del alcance de ellos como medida preventiva secundaria.
como prevención secundaria. Así es, Joel. Fíjate, hoy, por ejemplo, te puedo decir que de los 3, 5 medicamentos que utilizamos, a lo mejor los 2 o 3 de ellos son medicamentos de generaciones muy nuevas, que tienen 8, 10, 12 años que salieron en el mercado, algunos inclusive que apenas están perdiendo su patente, que la pierden después de 10 años, etcétera. Entonces, cada vez hay nuevos medicamentos para que cada vez tengamos menos eventos y menos problemas. Quizás el medicamento, uno de los medicamentos más viejos, como tú lo mencionabas, es la aspirina. Y la aspirina es fundamental en la prevención secundaria. O sea, todo aquel paciente que ya tuvo un evento vascular cerebral, aquel paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio, aquel paciente inclusive que se le hizo algún tratamiento de las arterias del corazón, necesita mantenerse y necesita tomar medicamentos para tomar aspirina. La otra cosa que es muy importante, Joel, es que muchas veces el paciente se comienza a atender muy bien, se preocupa por su enfermedad, comienza a controlar los factores de riesgo, ya platicamos el fumar, etcétera, pero llega un momento en que el paciente se descontrola o piensa que con ir una sola vez al médico cada 2, 3, 4, 5 años, y en eso pues también las instituciones de salud algunas veces dice, bueno, aunque usted tuvo un infarto, véngase dentro de un año para darle una nueva checada, y a veces no, el paciente necesita estar en constante tratamiento. La aspirina es un medicamento que casi la recomendamos a todo mundo, excepto aquel paciente que tuvo alguna alergia a la aspirina. Si tiene una alergia, es una contraindicación absoluta para tomarla. En todos los demás pacientes la utilizamos. Pero inclusive la aspirina, que puede ser de los medicamentos más baratos, más efectivos, más bien estudiados, también puede haber problemas relacionados con la aspirina, Joel. Entonces, el paciente después de un infarto necesita un apego al tratamiento y necesita un apego al médico también. O sea, necesita estar acudiendo frecuentemente a sus consultas para tener un control. Muchas veces el paciente que toma aspirina y toma algunos otros medicamentos que se llaman antiagregantes plaquetarios, como el Plavix, como el clopidogrel, el Iscover, que son lo mismo, algunas veces comienza a manifestar sangrados, y el paciente que no lleva un buen tratamiento, un buen seguimiento, una buena continuación con su médico cardiólogo, con su médico especialista, pues muchas veces comienza a no darse cuenta que está teniendo sangrados por algún lugar. Doctor, entonces es una realidad. La aspirina, por supuesto que entonces sí ayuda, es una medida preventiva, eficaz, eficiente. ¿Es un anticoagulante? Es un antiagregante plaquetario. Cuando nosotros hablábamos que para que se produjera un infarto se tenían que agrupar las plaquetas que se rompían y hacían que el vaso se cerrara abruptamente de manera aguda. Y la aspirina nos ayuda a que esas plaquetas no se puedan agrupar, no se puedan formar, de tal manera que al no agruparse no se forma un coagulito. Sí, entonces es un antiagregante plaquetario, así lo conocemos nosotros. O sea, ¿previene la aterosclerosis? Previene, más que la aterosclerosis, porque para esto hay otros medicamentos que después vamos a hablar de ellos, son medicamentos exclusivamente para el colesterol, más que nada ayuda para que una vez que esa plaquita o eso se rompe y se comienzan a formar las plaquetas, no se puedan agrupar, no se puedan juntar. O sea, tiene que haber una formación de un coágulo, formación de plaquetas y de un trombo dentro de la arteria para que esta arteria se tape. Si nosotros prevenimos a través de estos medicamentos muy potentes, entre ellos la aspirina, que se agrupen las plaquetas, pues no vamos a tener obstrucciones en las arterias. Entonces, es un medicamento muy eficaz, casi para todo mundo, pero en ese casi viene la atención y la importancia de tener un seguimiento y un tratamiento médico, ¿no? Específico. En este caso, la aspirina pues ayuda como medida preventiva, pero también para un segundo evento. Doctor, en el caso de la aspirina, ¿se recomienda como medida preventiva a partir de qué edad alguien puede tomar la aspirina? Muy buena pregunta, Joel. Cuando nosotros no tenemos un paciente que es infartado o un paciente que tuvo enfermedad carotídea o otro tipo, entonces hablamos de un paciente que tiene factores de riesgo. O sea, yo tengo algún factor de riesgo, hipertensión, diabetes, etcétera, obesidad, entonces, sedentarismo. ¿Me tomo o no me tomo la aspirina? ¿Y a qué edad me la comienzo a tomar? Cuando nosotros hablamos de esto y estamos partiendo que ya no es una prevención secundaria, no es que ya tuve un evento, es una prevención primaria. Y para hablar de prevención primaria, para los pacientes que toman aspirina, la reservamos exclusivamente para aquellos pacientes que son de muy alto riesgo. O sea, solamente por el hecho de yo soy hipertenso no necesito tomar aspirina, solamente por el hecho de fumar no necesito. Pero si yo soy un paciente que tiene varios factores de riesgo, o sea, soy hipertenso, diabético, la posibilidad que yo tengo de tener un evento es muy alta, entonces aquellos
aquellos pacientes con riesgo intermedio alto, esos pacientes sí sería recomendable que a partir de los 40 o 45 años comenzaran a tomar aspirina de nuevo, siempre y cuando sea recomendada por un especialista. Claro. Hay gente que se toma la aspirina porque mi hermano se la toma, porque mi primo se la toma. La dosis de aspirina que nosotros utilizamos es una dosis muy pequeñita. Los estudios americanos dicen que de 85 a 100 miligramos. Cuando tú te tomas una aspirina para el dolor de cabeza, generalmente te estás tomando 500 miligramos, o sea, 5 veces la dosis que recomendamos por día. Entonces, tiene que ser prescrita por un especialista, por un médico, ¿no? Pues que no sea un cardiólogo, pero por un médico. Aquellos pacientes que son diabéticos y que además tienen otros factores de riesgo, la ADA, que es la Asociación de Diabetes, también en algunos pacientes como ellos recomiendan que se tome la aspirina de manera rutinaria, pero siempre bajo la supervisión de un médico. Pues esto es muy importante, señores, no porque la aspirina le pueda prevenir de un infarto, pues no por eso usted va a hacer uso desmedido de ello. Por supuesto que requiere de una indicación médica y por supuesto que existen los riesgos, ya los menciona el doctor, sobre todo entonces en diabéticos. Sí, en los pacientes de prevención primaria lo utilizamos mucho en los pacientes diabéticos con otros factores de riesgo o en aquellos pacientes que tienen más de 2 o 3 factores de riesgo. ¿Sí, Joel? En algunos otros pacientes, algunos de prevención primaria, todavía no está muy claro en qué pacientes sí y en qué pacientes no. Hay por ahí algunos 2 o 3 grandes estudios, algunos con médicos y con enfermeras, pero habemos algunos que los utilizamos de una manera un poco más frecuente, dependiendo de exactamente cuántos factores de riesgo tiene el paciente. En prevención secundaria, en el paciente que tuvo infarto, prácticamente a todos los pacientes se les recomienda siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico. Bien, pues vamos a invitar al público para que se pongan en contacto al doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, especialista en cateterismo, angioplastia, tiene todos estos paquetes. Mire, ponga mucha atención en esto, amigo televidente, amigos de A Su Salud, ponga muchísima atención porque hay este programa, este protocolo donde usted, si ya sufrió un primer infarto, está siendo invitado, pues para que le dé seguimiento a su padecimiento, a su enfermedad. Mire, aquí están los requisitos, ponga mucha atención, 55 años de edad. Usted tiene 55 años de edad, ya sufrió un infarto o cualquier otra intervención quirúrgica de corazón como cirugía de corazón, además que deba usted o que pueda, tiene que respaldar con un expediente médico su procedimiento. Con esto que usted cuente, pues entra inmediatamente a estos programas que Cardiovascular Research Institute tiene para todos ustedes, con programas hasta por 5 años sin costo alguno. ¿Qué se incluye, doctor? Bien, Joel, lo primero que nosotros incluimos es una atención médica especializada, ¿sí? La atención por un cardiólogo, la atención por un rehabilitador o por una rehabilitadora que hacen parte del grupo para comenzar a estos pacientes a reintegrarse rápido, que conozcan los factores de riesgo y cómo atender los factores de riesgo cardiovascular, y lo que platicamos ahora, saber cuáles medicamentos sí tomamos, cuáles medicamentos no tomamos, ese ajuste de los medicamentos. Algunas veces, sobre todo en las fases tempranas después del infarto, es importante estar haciendo regulaciones de medicamentos en las primeras semanas, aumentarlo, disminuirlo, etcétera, hasta que podemos tener un ajuste. Entonces, lo que ofrecemos es el acomodo de los medicamentos y muchas veces exámenes de laboratorio, pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, algunos otros exámenes de rutina que hacemos en los pacientes infartados. Es importantísimo dar este seguimiento a un primer infarto, señores. De verdad les invito a que hagan uso de este tipo de servicios que Cardiovascular Research Institute tiene para todos ustedes. Aquí vemos la página del doctor, www.doctorvirgen.com, o bien en los teléfonos que antes veía en pantalla, 38 13 10 40 o en el 32 88 90 76 con el 0133 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Si usted quiere mayor información, puede escribirnos en en nuestro correo electrónico de joelflores@susalud.tv. Doctor, como siempre, un placer. Un saludarte. Gracias. Doctor Luis Virgen, de Cardiovascular Research Institute, del edificio profesional del Carmen, del Hospital Ángeles del Carmen, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del Hospital Arboledas, y en el Centro Médico de Colima. En Colima también tienen todos estos programas para que ustedes se acerquen. Vamos a la pausa comercial, regresamos con ustedes A Su Salud. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es la salud mental? Tan importante como la higiene física es la higiene mental. Y poca o prácticamente nula es la atención que le prestamos a esta parte tan esencial e importante de nuestra personalidad. La salud mental está relacionada con la vida diaria de cada persona.
Salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Cuando hablamos de felicidad, paz mental, gozo o satisfacción, estamos hablando de salud mental. En la salud mental, indudablemente existen dimensiones más complejas que el funcionamiento orgánico y físico del individuo. Cuando nos referimos a higiene física, todos tenemos una idea de lo que conlleva cuidar nuestro cuerpo y mantener limpio y ordenado nuestro entorno próximo. Todo ello para prevenir problemas de salud. Pues en el caso de la higiene mental, se trata exactamente de lo mismo. Tan responsables somos de cuidar y mantener el cuerpo como la mente. Es por todos conocida la frase mens sana in corpore sano, del poeta romano Juvenal, refiriéndose al equilibrio entre el cuerpo y la mente. No se pierda las próximas cápsulas donde le diremos cómo adquirir y mantener hábitos de higiene mental, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bien, amigos, continuamos en A Su Salud. Ya está con nosotros el doctor. Sí, ya estamos al aire, ¿verdad? Con el fisiatra Enrico Sotelo. ¿Cómo está? Joel, ¿Cómo está, fisiatra? Gracias Bienvenido al por programa de tu los invitación. especialistas. Y bueno, para tratar el tema que seguramente el público está esperando, el nervio ciático, ¿no? Así es, Joel. Muchas gracias por tu invitación. Comentarte a ti y a todo tu público. Fíjate que hablar del nervio ciático, estamos hablando de uno de los problemas que más aquejan a nivel mundial. El problema del nervio ciático es una de las lesiones con más incapacidad en la gente. Esta lesión se presenta entre la tercera y cuarta década de vida, principalmente del hombre, aqueja más al hombre. Entre las estadísticas que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social, dicen que de cada 10 hombres, 8 hombres padecen de lesión de columna, el cual el 15% es lo padecen las mujeres. Esto nos hace ver, Joel, también un arrastre que nos lleva, que en los jóvenes adolescentes, Joel, de cada 10 jóvenes, 9 jóvenes padecen algún tipo de problema de columna, siendo en términos generales, el 30%, los pacientes que presentan una incapacidad total después de padecer una columna. Un 47 a un 85% de ese 80% son pacientes que presentan también problemas crónicos de columna. Hablar del nervio ciático, no estamos hablando más que de una irritación, opresión o pellizcamiento del nervio ciático que provoca los siguientes síntomas: dolor, pérdida de la sensibilidad, limitación al movimiento, calor, sienten entumecimiento, hormigueo en las extremidades y principalmente el dolor fuerte que les impide realizar cualquier tipo de actividad. ¿Es sostenido ese dolor? Es sostenido, prolongado? Joel, de repente, cuando ya están en la etapa aguda, bajo ninguna circunstancia el paciente puede hacer determinado tipo de movimientos. Se ha visto, Joel, que la gran mayoría de los pacientes con problemas de columna son todos aquellos que en algún tiempo en su vida duraron mucho tiempo trabajando de pie. Otra de las causas son toda esa gente que suele ponerse cinturones en la cintura con herramientas y todo este tipo de cosas y a la larga por repetitivo, pues bueno, ocasiona una lesión del nervio ciático. Una postura inadecuada De pudiera... los vicios posturales es un factor determinante. Se lleva casi a todos los demás síntomas, contando con los traumáticos, que esos pues obviamente son por algún traumatismo directo. Pero los vicios posturales, te estoy hablando de un 92%, es debido a los vicios posturales que desarrollan después una lesión de disco o una lesión de nervio. Acordémonos que el nervio ciático tiene una trayectoria larga, nace de la columna lumbar, de la parte de la espalda baja y termina en el dedo gordo del pie. Esta trayectoria en muchas de las ocasiones se ve afectada en diferentes puntos del conducto del pie y esto va agudizando de acuerdo a la lesión. Es muy importante mencionar, Joel, que ante los primeros síntomas el paciente acuda a atenderse, porque a veces es una simple contractura muscular y la quieren asociar al nervio ciático. Y esto, Joel, si el paciente no se atiende, sí puede ocasionar un problema de nervio. Las mujeres embarazadas principalmente sufren mucho de este problema. ¿Por qué? Pues porque el producto alcanza a presionar parte del útero de la mujer y esta toca el nervio y empieza a haber problemas de nervio ciático. Encontramos que el nervio ciático también se da por los vicios posturales que ocasionan una deformación en la columna, como estamos viendo, una escoliosis lumbar o tóracolumbar. Sí, claro que sí, porque hay un aplastamiento
tratamiento discal, el disco sale y presiona el nervio. Principalmente hablando del nervio ciático, es una inflamación, irritación o pellizcamiento del nervio con una imposibilidad bastante fuerte sobre el movimiento del paciente, Joel. Y dentro de lo que es la rehabilitación, fisiatra, ¿qué es lo que nos ofrece o con qué tratamientos puede uno corregir? Bueno, mira, Joel, esto es muy interesante. Aquí hay dos factores muy determinantes. El primero es que una vez que es valorado el paciente y que pasa por alguna de las especialidades, ya sea neuro, trauma o el mismo rehabilitador, pues bueno, nos lo canalizan a nosotros en primera instancia y vemos el grado de inflamación y de irritación del nervio. Empezamos a tratarlo a través de compresas con silicatos, húmedas calientes, rayo láser, ultrasonido, diatermia y un programa de fortalecimiento y de ejercicios de Williams que son para provocar una apertura paravertebral y de esta forma descomprimir el nervio. Lo primero que tenemos que hacer es desinflamar y quitar el dolor. Porque una vez que el paciente llega, lo que él quiere es, bajo cualquier circunstancia, que le quitemos el dolor. En segundo lugar, obviamente desinflamar y en tercer lugar, cicatrizar y ayudar a la bioconductibilidad y al intercambio bioquímico que debe de haber para lograr una restauración total del nervio. Eso es algo muy importante. Bueno, pues vamos a invitar al público para que conozcan los métodos rehabilitatorios con los que cuentan en el Núcleo Médico San Juan. ¿Y cómo van en las jornadas médicas? Todo Joel, éxito, muy ¿no? bien. A ver si nos puedes pasar algunas imágenes, Román, para que el público vea, bueno, el trabajo que están realizando en Núcleo Médico San Juan en Villa Guerrero, Jalisco. Joel, es la tercera jornada médica con muy buen resultado, Joel, en donde realmente hemos llevado 9 especialidades, en donde ese es el grupo que fue esta vez de especialistas, muy buena, acudió bastante gente y estamos llevando también lo que son los exámenes de laboratorio, Joel. Hemos tenido un resultado bastante sorprendente, con mucha afluencia de pacientes, Joel, con un resultado de salud interesante, con casos muy sorprendentes y dándole seguimiento y seguir con el seguimiento y con el apoyo que el señor Salvador Robles nos está dando para poder llevar las jornadas médicas, que gracias a él se está llevando las jornadas médicas de Guadalajara a Villa Guerrero. Pues una felicitación a don Salvador Robles allá en Villa Guerrero, que ahí lo vemos con el grupo de médicos especialistas, cardiólogos, urólogos, gastros, traumatólogo, fisiatras, internista, rehabilitador, traumatología, otorrino, medicina interna, nutrición y obviamente los estudios como es triglicéridos, Papa Nicolau, en fin, son varios tipos de estudios. Pues al público ha hablado y algunos nos han escrito a través de nuestra página. ¿Cuándo estará el Núcleo Médico San Juan en nuestras colonias o en algunas otras zonas? Ya les diremos cómo es que las jornadas médicas pueden estar en tu colonia. Muchísimas gracias. Joel, un placer. Hasta luego, Joel. Muchas gracias al fisiatra Enrico Sotelo, director médico de Núcleo Médico San Juan, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, esta interesante actividad que ellos hacen allá en Villa Guerrero, la promoción que tienen ustedes para el público. Seguimos igual, Joel, con tu noble labor, al 50% la consulta y el 50% el tratamiento. Están invitados. Aquí están los teléfonos, 1594-9093 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 0133. Para que visiten al fisiatra Enrico Sotelo, 1594-9093. Muchas gracias. Para servirte. Vamos con el doctor Enrique Andrade, director médico de Clínico Estético Facial en el Hospital Puerta de Hierro, en Zapopan, Jalisco. Nos habla de blefaroplastía. Soy el doctor Enrique Andrade de Puerta de Hierro y hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y apasionante, que es la cirugía de párpados o blefaroplastía. ¿Cuándo está indicada? ¿Cómo se realiza este procedimiento? ¿Quiénes son candidatos? ¿Es dolorosa o no esta cirugía? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Y en sí, todo lo que concerne a este sencillo procedimiento. La cirugía de párpados o blefaroplastía la puede uno realizar con láser, con radiofrecuencia o con bisturí. Su servidor hace uso de láser y de radiofrecuencia para hacer de este procedimiento algo de más rápida recuperación y mínimo morete o mínimo sangrado. Los objetivos de una cirugía de párpado cuando éste ha envejecido son el eliminar los excesos de piel, quitar los abultamientos de grasa, pero cuando el párpado envejece, algunas ocasiones la órbita queda como ahuecada y a veces lo que tenemos que hacer es reacomodar esa grasa, levantar o acomodar esa piel, al mismo tiempo que el músculo se afloja, se debilita, lo colocamos
de cierta manera o al pasar el láser por encima del músculo, le da nuevamente tonicidad a este músculo que perdió esa fuerza, y así el ojo se va a ver más rejuvenecido. Este procedimiento se hace con anestesia local y sedación. Obviamente en instalaciones que sean seguras, que sean cómodas, que brinde con todos los métodos de seguridad para hacer un procedimiento seguro. Esta cirugía igualmente es de rápida recuperación. Algunos pacientes lo hacen en un jueves y el lunes ya están trabajando. Las molestias son mínimas y creo que la discapacidad más que nada es social, porque no lleva molestias. Basta un analgésico mínimo para resolver ese pequeño dolor. Bueno, aquí tenemos estas imágenes en personas o pacientes de diferente edad. Una dama en la que se ve que es joven y ya tiene un aspecto como abotagado, como de enfermedad. A este señor o caballero vemos cómo hay excesos de piel, o en el señor este que tiene bigote, los abultamientos de grasa que hacen ese párpado antiestético. Igual vemos que a cierta edad esa piel interfiere con el campo visual y sería un alivio para estos pacientes el rejuvenecer sus párpados. Como cirujanos hay que tomar en cuenta que algunas veces esa frente también y esas cejas han descendido, y es conveniente combinar esto con una elevación endoscópica de frente y cejas para hacer este procedimiento más estético, más agradable. Quisiera mostrarles algunos casos de resultados. En este caballero se hizo nada más el párpado superior. Vemos a esta señora con un resultado muy natural, muy rejuvenecida, con una mirada totalmente natural. Vean esto. ¿Sí? Los resultados realmente son muy bonitos cuando la cirugía se hizo bien. El párpado superior es una cirugía muy noble, las complicaciones pueden ser mínimas. En el párpado inferior se requiere un poco más de capacidad, de pericia, de experiencia del cirujano para evitar una complicación y que deje el párpado se vea hacia abajo. Este procedimiento, les decía que lo podemos combinar frecuentemente con cirugía de nariz, con elevación de mejillas, con rejuvenecimiento de cuello, y así tener un mejor resultado. Vemos esta dama que es muy joven, ojos muy bonitos, y su problema principal era el abultamiento del músculo orbicular en el párpado inferior, no tanto así de exceso de grasa o de piel, y esto, una vez realizada la cirugía, deja una mirada muy natural. ¿Se ha preguntado usted cuál es la edad óptima para realizar esta cirugía de párpados o de rejuvenecimiento? Pueden ser dos opciones. En ese paciente joven que no llega a los 30 años, que por factores hereditarios o genéticos ya presenta cierto abultamiento en el párpado inferior, pero conserva una buena tonicidad de su piel y no existen excesos de esta. El abordaje se realiza por dentro del párpado, se llama transconjuntival. Esto no lleva cicatrices y la evolución o la recuperación es de un fin de semana. Ya habíamos explicado la otra variante, que generalmente puede ser después de los 45, 50 años. El reloj del tiempo nos afecta de diferente manera en base a nuestra herencia, en base a nuestros cuidados, en base a nuestro estilo de vida, la exposición solar. Si esta cirugía ya se la realizó entre los 40 o 50 o antes de los 40, usted se preguntará, ¿soy candidato a hacer un nuevo procedimiento? Si han pasado 10 o 15 años, hay que evaluar cuál es la posición de las cejas y la frente, porque muchas veces no es necesario volver a retirar piel, basta elevar las cejas y la frente para tener un resultado estético adecuado. Si usted está pensando en rejuvenecer sus párpados, confíe su cara a un especialista en cirugía facial. Clínica de Cirugía Estético Facial. Dr. Enrique Andrade Andrade.
médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Con reconocimiento nacional e internacional en cirugía de nariz primaria, secundaria y cirugía estético-facial. Los ojos han sido motivo de poemas, de canciones, y se dice son la ventana del alma. Pero a cierta edad, los párpados son detonantes del reloj del tiempo o envejecimiento. Se pierde esa mirada fresca y juvenil, y los excesos de piel y las bolsas en los párpados inferiores dan un aspecto de cansancio, de no haber dormido bien, de enfermedad o de envejecimiento. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, Puerta de Hierro. La cirugía de párpados o blefaroplastía la realizamos con láser, con escaso o nulo sangrado, mínima inflamación y la recuperación mucho más rápida. La cirugía de párpados es lo ideal para regresar a tus ojos frescura y juventud y con una expresión natural. Este procedimiento lo podemos combinar con elevación endoscópica de frente y cejas, con elevación de mejillas, con rejuvenecimiento de cuello, y así los resultados pueden ser más espectaculares. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hábitos saludables para adquirir o mantener la salud mental. Como ya sabemos, la salud mental está relacionada con la forma en que cada persona armoniza sus deseos, ambiciones, habilidades, ideales, sentimientos y conciencia, con el fin de satisfacer la demanda de la vida. A continuación mencionaremos algunos hábitos saludables de higiene mental, con el fin de ponerlos en práctica y gozar de una buena salud mental. No estar sobrecargados con sus propias emociones, temores, angustia, amor, celos, culpabilidad o preocupaciones. Manejar los disgustos rápidamente. Tener una actitud tolerante hacia ti mismo y hacia los demás. No menospreciar ni sobreestimar tus habilidades. Aceptar tus propias faltas. Tener respeto por ti mismo. Sentir placer por las cosas sencillas de cada día. Dar y recibir amor y considerar los intereses de otras personas incluso por encima de tus propias necesidades. La capacidad para tolerar la frustración sería la primera capacidad sana que permitirá al individuo en desarrollo el inicio del proceso de pensamiento y comprensión del mundo y de sí mismo. Este debe verse favorecido por un ambiente de contención que está a cargo de la función materna o cuidadora, que permita tolerar la frustración e iniciar el desarrollo del aparato mental, que es la base de la salud mental. Refiere la Organización Mundial de la Salud, OMS, que la salud mental es una materia de vital importancia en todo el mundo, pues tiene que ver con el bienestar de la persona, de las sociedades y de las naciones. En próxima cápsula trataremos algunos de los desórdenes mentales más comunes y sus síntomas. Aquí, en A Su Salud, el programa de los especialistas. Mi nombre es Gema Ivette Márquez Gómez. Yo practico la natación desde hace 5 años. Hace 4 años aproximadamente sufrí una luxación de hombro izquierdo. Nadando me disloqué el hombro, lo regresé a su posición normal, continué. Y me lo fui dañando a través del tiempo sin hacerme nada, ninguna rehabilitación. Dejé que se dañara más hasta que hace más o menos 1 año dejé de nadar porque ya era imposible para mí mover el hombro de una forma normal, de una forma habitual, porque teníamos rutinas pesadas. Entonces, una noche, escuchando un programa, vi a la doctora Gaby, explicó exactamente mi caso en otra paciente, y tomé los datos y me dispuse a hacer una cita con ella, el cual me tomé una radiografía antes de venir. Cuando vine la presenté y sí, efectivamente yo padecía una luxación. Ella me practicó 3 sesiones de proloterapia. En la primera sesión no sentí gran diferencia, pero en la segunda ya comencé a tener ciertos beneficios. Me animé, regresé a nadar, vi que sí podía volver a hacer mis actividades. Regresé a la yoga porque también ya la había dejado por las posiciones que efectuábamos que no podía apoyar. Y ya fue en la tercera aplicación de proloterapia que yo sentí la diferencia. Me sentí
definitivamente bien. Efectivamente, en el caso de Gema, ella llega con un dolor de 1 año de evolución, tenía 5 años nadando y a los 4 años se luxa su hombro. ¿Qué quiere decir luxación? Bueno, que se le sale de su lugar. Ella misma se lo reacomoda y sigue nadando y sigue haciendo sus actividades, no acude a médico, no acude a rehabilitación física y sin embargo el dolor fue en aumento hasta que de plano la impide a ella hacer sus actividades normales. Conmigo llega con el dolor de 1 año de evolución, dejando de nadar, dejando de hacer yoga, con algo de limitación de movimientos, con dolor desde la base del cuello, en la nuca, con muchas parestesias, con hipersensibilidad en su brazo, falta de fuerza y mucha molestia, limitación a los 360 grados de giro del hombro. Entonces le mando a sacar sus radiografías y vemos efectivamente que ya hay una subluxación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que está semiacomodado su hombro, pero obviamente los ligamentos y los tendones están laxos, están flojos, ya no tienen tensión, ya no tienen elasticidad y comenzamos tratamiento. Después del primer tratamiento, ella me refiere muy poquito de sensación de mejoría, ella me refiere un 20%, sin embargo, a partir del segundo mes que se aplica el tratamiento, comenzamos a tener más mejoría en cuanto a su dolor, a su fuerza, a los movimientos que puede hacer más, y después de la tercera sesión se da de alta con un 100% de mejoría, sin limitación de movimientos, sin dolor, sin el dolor que tenía desde la base del cráneo. Tuve pérdida de fuerza, pérdidas que se fueron dando parcialmente, calambres, unos calambres en ciertas posiciones de la mano, del brazo. Y sí, definitivamente mi movilidad siempre era rotatoria al 100% por el tipo de práctica que yo tenía, y se dejó de hacer porque tenía tirones que iban del cuello al hombro y los giros ya no podían ser completos, y en la natación y en la yoga se requieren completos. Ella ahorita está haciendo su vida normal, hace yoga, natación y bueno, pues es una persona muy activa a la que regresó a su vida normal. Ella, entre tratamiento y tratamiento, se le dio rehabilitación física. Tenemos el área de rehabilitación física, que es un área muy completa en la que les damos calor, ultrasonido, láser en puntos dolorosos, diatermia si es necesario, se les pone a hacer ejercicios y se le sugiere al paciente 2 veces por semana entre proloterapia y proloterapia. Y bueno, pues estos son los resultados que hemos obtenido. Amigos de la salud, ¿qué tal? Vamos a comentar un caso muy especial de una paciente que fue sometida a un tratamiento alternativo con ozono. Y este es un caso muy particular, pues es un mal diagnóstico y se levantan falsas expectativas al utilizar una vía de administración del ozono que no está indicada en esta paciente. Me hicieron tratamiento del ozono intervertebral y la terapia física. No conseguí mejoría, pero en nada, hasta que me exasperé y me fui en busca de soluciones. No logré con ellos absolutamente nada. Ya fue cuando me vine para ante el doctor Montoya, ya me hice el tratamiento con él, la discolisis. El ozono paravertebral, si bien puede funcionar en muchos de los casos de dolor lumbar, en otros prácticamente poco tiene que hacer. Aquí estamos viendo en esta resonancia magnética una paciente que trae una hernia de disco extremadamente grande, la cual está comprimiendo prácticamente todo lo que es el canal medular que encontramos aquí. Y esta paciente, desde un inicio, el diagnóstico debió de haber sido hecho con certeza y alternar o pedir hacer otro tipo de procedimiento, como es la discolisis intervertebral, la cual en este caso es la aplicación del ozono directamente al disco con la finalidad de destruir o desbaratar la hernia de disco, reduciendo de tamaño y descomprimiendo la zona afectada. Mi dolor era en la pierna izquierda, ya que me afectó el nervio ciático,
que ya no me dejó caminar, era un dolor intenso. Me perjudicó tanto que no podía dormir, o sea, perdí hasta la noción de dormir porque el dolor era demasiado intenso. Nosotros, desde que llega con nosotros la paciente, le indicamos primero un bloqueo epidural con corticoides para control del dolor. Esta paciente no podía caminar, no podía estar de pie y lo primero que teníamos que hacer era quitar el dolor. El uso de corticoides a nivel de la zona donde se encuentra la hernia es muy útil y nos ayuda cuando nosotros estamos intentando hacer una discolisis intervertebral. Esto prepara al paciente para hacer y poder realizar este procedimiento que es la discolisis intervertebral. Y me he sentido hasta la fecha súper bien. Claro, tuve que repetirme el tratamiento porque mi hernia discal tenía un tamaño dentro de lo que no era normal una hernia. Mucho tiempo que tenía con ella y de verdad nunca le tuve importancia. Pero hasta la fecha, gracias a Dios, me he sentido súper bien y estoy ahorita feliz de estar bien y de poder caminar y de estar normal de nuevo. Bien, pues ahí tenemos este caso clínico, interesante caso clínico de lo que es el ozono médico en una discólisis como segundo tratamiento para esta paciente. Bien, vamos a despedirnos de este espacio médico, amigos, de este programa. Quiero agradecer a la señora Marisela Gutiérrez, le parece el programa muy interesante, dice, y con contenido desde Morelia, Michoacán. Un saludo hasta Morelia, Michoacán, muchísimas gracias. El señor Ernesto Moreira felicita el programa, le parece también muy interesante. Muchísimas gracias. Bien, pues estamos llegando a la parte final de este programa, amigos. Yo les agradezco el que nos haya acompañado. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por sugerirlo, por recomendarlo. El programa en vivo es martes 5 de la tarde con varias retransmisiones. Si usted nos visita en www.asusalud.tv, usted nos puede ver ahí tanto este programa como anteriores programas y de entrevistas, especialistas, y en fin, ahí vienen en www.asusalud.tv por entrevista, por temas. Puede enriquecer además el espacio con sus comunicados, sus llamadas. Aquí viene usted el correo, nos puede usted buscar o seguir en Twitter o en Facebook. Estamos llegando pues a esta parte final. Le agradezco el que nos haya acompañado. Muchísimas gracias.